construir el futuro desde hoy, a construir un México mejor. Programa 29. El universo, origen, evolución y estructura, segunda parte. En este programa se describirá a lo largo de la historia la contribución de las ciencias y el desarrollo tecnológico para el conocimiento del universo. En la primera parte de este programa, conocimos el interés de la humanidad por estudiar el universo, su origen y su estructura. Personajes como Ptolomeo, Galileo y Newton hicieron valiosas aportaciones al estudio del universo. Identificamos también los nuevos modelos matemáticos y la tecnología para profundizar en el conocimiento del cosmos. La física ha sido un gran soporte para la investigación astronómica, pero todavía nos queda mucho por descubrir. Nos preguntábamos, si las galaxias se alejan unas de otras, ¿es un indicio de que alguna vez estuvieron juntas? ¿Qué indica que las galaxias se estén alejando entre sí? El astrofísico norteamericano Edward Hubble explicó el fenómeno del corrimiento al rojo de los espectros luminosos de las galaxias, planteando que éstas se alejan entre sí. Pero, ¿qué es el corrimiento al rojo? Revisemos algunos antecedentes. Sir William Herschel descubrió que existía una radiación invisible que se hacía evidente con un aumento de temperatura. Se trataba de la radiación infrarroja. Las líneas que vemos en los espectros están relacionadas con los elementos químicos presentes en una estrella o en una galaxia. Si el astro se mueve, las líneas se mueven de su posición natural, desplazándose hacia el rojo si se alejan o al violeta si se acercan. Por su parte, Christian Doppler registró que cuando una fuente sonora o un receptor se encuentra en movimiento, existe un cambio aparente en la longitud y frecuencia de las ondas de sonido. Probablemente hemos percibido la variación en el tono del sonido de la sirena de una ambulancia cuando ésta se acerca o se aleja de nosotros. Hemos percibido el efecto Doppler en las ondas sonoras. Recordemos que la luz es una onda electromagnética que se comporta de manera semejante a las ondas de sonido. El cambio en la frecuencia de la onda electromagnética se aprecia como un cambio en el color. El efecto Doppler también puede explicar lo que sucede con la luz. De esta manera se puede entender el fenómeno del corrimiento al rojo del espectro en las galaxias. Una manera de visualizar cómo opera este fenómeno es dibujar una línea ondulada mientras nos estamos moviendo. Esta línea se estira al movernos. Algo similar se observa en los espectros de las galaxias que se ven corridos hacia el rojo, lo que quiere decir que las galaxias se están alejando. Al estudiar atentamente los espectros luminosos de las galaxias, se detectó que estos presentan un desplazamiento hacia el extremo rojo, que se acentúa conforme más lejana sea la galaxia. Durante siglos, la astronomía y la mecánica de Newton predijeron la posición de los planetas al comprender las fuerzas que actúan en todo el cosmos. Hasta nuestros días, esto sigue siendo válido. Sin embargo, en esa época no era posible analizar los espectros de cuerpos mucho más distantes, como las galaxias. En 1922, los hallazgos sobre el corrimiento al rojo de los espectros de las galaxias llevaron a Alexander Fridman a usar las ecuaciones de Albert Einstein y plantear que si las galaxias se alejan es porque el universo se expande. En
1929, Hubble llegó a la misma conclusión que Friedman. Una manera de entenderlo es así. Supongamos que estas son las galaxias. Si el universo se expande como el globo, veamos cómo todas las galaxias se alejan simultáneamente, del mismo modo que pasa con los puntos que marcamos. Los científicos utilizaron el efecto Doppler y el fenómeno del corrimiento al rojo para comprobar que las galaxias se alejan. Imaginemos ahora el proceso al revés. ¿Será que alguna vez estuvieron juntas? En 1927, Georges Lemaitre planteó la teoría llamada Big Bang, que sostiene que el universo se originó por una gran explosión. En 1949, George Gamow señaló que si hubo una gran explosión, la radiación producida por ella debía captarse como radioondas desde todas partes del firmamento, aún hoy en día. Tomemos en cuenta que cuando observamos objetos celestes muy lejanos, lo que estamos viendo en este momento fue algo que sucedió hace mucho tiempo, ya que la luz viaja a una velocidad finita y tarda tiempo en llegar a nosotros. Entonces, la radiación luminosa producida durante el Big Bang puede detectarse si ésta ha viajado por mucho tiempo y ha recorrido una enorme distancia. Años más tarde, los científicos Arno Penzias y Robert Wilson lograron detectar dicha radiación. Este hecho se interpretó como una prueba que sustentaba la teoría del Big Bang, descubrimiento que los hizo acreedores al premio Nobel. Al determinar la distancia de la radiación, se pudo estimar la edad del universo en 13.700 millones de años. Queremos entender el origen del sistema solar. Y ha habido durante el pasado varias teorías que tratan de entender ese origen, porque queremos explicar que el Sol está al centro, los planetas están prácticamente todos alineados en un mismo plano y giran en una misma dirección, en general todos ellos. Nosotros, entre las teorías está la teoría de la creación, donde se plantea que el Sol se formó primero, después pasó cerca de una nube densa y ahí capturó material de donde se formaron los planetas. Una segunda teoría ha sido que el Sol se formó primero y después pasa y captura los planetas que ya estaban formados. Entonces, esta es una teoría de los protoplanetas. Y ha habido otras teorías, por ejemplo, donde ya se piensa que el Sol pasó cerca de una estrella y capturó material de donde se forman los planetas. Todas ellas son parecidas, tienen sus diferencias y nos llevan a tratar de entender. Tenemos que explicar esas diferencias en función de lo que observamos en la naturaleza. Se calcula que el sistema solar se formó hace unos 4.600 millones de años. Durante su formación ya existían algunos elementos en abundancia, además de polvo y gas. A medida que estos se condensaban, empezó a actuar sobre ellos la fuerza de gravedad. Los elementos presentes comenzaron a conglomerarse hasta formar planetas. No todos fueron iguales, pues su cercanía o lejanía al Sol determinó sus características. En el caso de la Tierra, se contaba con una atmósfera primitiva, formada de amoníaco y metano, además de polvo, hielo y gas. Sin embargo, intervinieron otros factores que fueron modificando esta atmósfera, como los rayos ultravioletas del Sol, que propiciaron la formación de agua y anhídrido carbónico. Las tormentas eléctricas, que al separar algunos de los compuestos, crearon otros nuevos, como el ozono, que sirvieron a la Tierra de capa protectora contra los rayos solares.
y la actividad volcánica que se daba en la Tierra, que favoreció el aumento de gases y otros compuestos que dieron estabilidad a la atmósfera. Al paso de millones de años, los compuestos simples fueron organizándose en estructuras más complejas, dando paso a moléculas capaces de autorreplicarse, iniciando así el largo camino de la cadena evolutiva de la vida. En nuestro país también se lleva a cabo investigación en astronomía. Por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional se desarrollan estudios para recrear el estallido que dio origen a nuestro universo, participando en un proyecto que se conoce como ALICE. ¿Qué nuevos confines del universo lograremos observar? ¿Se descubrirá más acerca del origen de los planetas? ¿Cambiarán las teorías sobre el origen de la vida en la Tierra? Tal vez en un futuro próximo, tú también te sumes a los hombres y mujeres que busquen respuestas a estas y otras interrogantes.